Hola a todos, hoy vamos a hablar de informática y los conceptos claves vinculados a lo que es la informática. Dato, cuando hablamos de dato, es una representación simbólica. ¿Qué significa esto? Que es un número, una palabra o una imagen que no tiene un sentido por sí mismo, no tienen un valor semántico por sí solo, sino que necesitan ser agrupados, clasificados de una determinada manera para poder generar esa información. Por lo tanto, vamos a decir que un dato es la materia prima de la cual se va a derivar la información. Cualquier cantidad o hecho que no analicemos, que por sí solo tienen un significado, no tienen significado alguno y tienen que ser presentados de una forma utilizable y dentro de un contexto para poder recién entregar valor. Entonces, por ejemplo, si yo digo 50.000, es simplemente un número. Ahora, si yo lo contextualizo y digo 50.000 son los habitantes de la localidad de Cerrillo, de la provincia de Salta, lo convertimos en información. ¿Por qué? Porque lo hemos contextualizado a ese dato. Cuando hablamos de información, la palabra información deriva de un sustantivo latino que significa informatio, del verbo informare, con el significado de dar forma a la mente, de instruir, de disciplinar. Si buscamos en Google, lo primero que nos aparece de información dice que es la acción de informar. Y si buscamos informar, nos dice que es la acción de que alguien se entere de algo que desconoce. Entonces vamos a decir que información va a ser el conjunto de datos ya procesados y ordenados para su comprensión que aporta nuevos conocimientos a un individuo o a un sistema sobre un asunto, una materia, un fenómeno o un ente determinado. Existen diversos enfoques para el estudio de la información. En biología, la información se considera como un estímulo sensorial que afecta el comportamiento de los individuos. Múltiples son las definiciones que se encuentran presentes a la hora de la determinación de su contenido. Según Ibis Camejo, la información no se ha definido solo desde el punto de vista matemático o técnico, su conceptualización abarca enfoques que son filosóficos, cibernéticos y otros, basados en las denominadas ciencias de la información. En comunicaciones social y periodismo, por ejemplo, la información representa un conjunto de mensajes intercambiados por individuos de una sociedad con fines organizativos concretos. Entonces, vamos a decir que los datos sensoriales, una vez percibidos y procesados, constituyen una información que cambia el estado de conocimiento. Y esto permite a los individuos o sistemas que poseen dicho estado un nuevo conocimiento para tomar decisiones que son pertinentes acorde a ese conocimiento. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia de computación, la información va a ser un conocimiento explícito extraído por seres vivos o sistemas expertos como resultado de la interacción con el entorno o percepciones sensoriales del mismo entorno. A diferencia de los datos, la información tiene una estructura útil que se puede ir modificando con sucesivas interacciones del que posee dicha información con su entorno. La teoría de la información se centra en el estudio de lo que es la transmisión de los datos y todo este procesamiento y la medición de la información. Es conocida también como teoría matemática de la comunicación o teoría matemática de la información y es una propuesta teórica presentada por Shannon y Weber a finales de la década de los años 1940. Esta teoría está relacionada con las leyes matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de la información y se ocupa de la medición de la información y de la presentación de esta información, así como también la capacidad de los sistemas de comunicación para poder transmitir y procesar información. La teoría de la información es una rama de la teoría de la probabilidad y de las ciencias de la computación que estudia la información y todo lo que esté relacionado con ella, canales, comprensión de datos, criptografía, entre otros. ¿Para qué sirve la teoría de la información? Sirve principalmente porque nos permite estudiar aspectos destacados en el proceso informativo, por ejemplo, canales de comunicación o la comprensión de los datos que se transmiten. También trata de reconocer los elementos que pueden distorsionar o impedir que un mensaje llegue de una manera eficaz al receptor.
Es decir, hay que tener en cuenta que es indispensable que el receptor pueda asimilar el contenido que tiene su origen en el emisor, es decir, que pueda entender lo que está transmitiendo el emisor, si no, no va a haber una comunicación, la información no va a llegar correctamente a su destino. También la teoría de la información nos permite analizar a niveles de codificación y decodificación de los mensajes, así como la velocidad a la que se llegan a transmitir esos mensajes. Y tiene como objetivo fundamental determinar la manera más económica, sencilla y eficaz de transmitir un mensaje sin que nada lo altere durante ese proceso. En síntesis, podemos decir que la teoría de la información se centra especialmente en investigar y medir la información, además de valorar los sistemas de comunicación que existen para transmitir de forma óptima estos datos informativos. ¿Cuáles van a ser los componentes de esta teoría de la información de Shannon y Weber o propuesta por Shannon y Weber? Vamos a hablar de una fuente de información que va a ser el origen de las decisiones. La fuente decide qué mensaje, la fuente define qué mensaje envía o más bien selecciona dentro de un conjunto de mensajes posibles para enviar. El transmisor es el que va a convertir ese mensaje seleccionado por la fuente en una señal que se envía a través del canal al receptor. En el caso, por ejemplo, de un teléfono, el canal va a ser el cable, la señal es una corriente eléctrica y el transmisor y el receptor son los aparatos telefónicos. También vamos a hablar del ruido. El ruido o la interferencia, que va a ser cualquier cosa añadida a la señal emitida por el transmisor y su receptor sin que la fuente haya tenido intención de mandarla, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de sistemas de información, vamos a decir que es el conjunto de datos y elementos que interaccionan entre sí y que tienen un fin específico, que normalmente este fin va a estar relacionado con satisfacer una necesidad o resolver un problema. Por ejemplo, puede ser el manejo de una base de datos de una biblioteca o también puede ser un fichero en donde yo tengo las fichas con los datos de los pacientes. Estas fichas se encuentran ordenadas alfabéticamente y me permiten acceder rápidamente a la información de cada uno de los pacientes simplemente sacando la ficha, ¿sí? Esto ya es un sistema de información. La diferencia es que no va a estar automatizado. Entonces, cuando hablamos de informática, la palabra informática proviene del francés informatique, fue implementada por un ingeniero, Philip Dreyfus, a comienzos de las décadas de los 60. La palabra es a su vez un acrónimo, ¿sí? Fíjense, de dos palabras, information y automatic, información y automática. ¿Por qué? Porque la informática se refiere al procesamiento automático de la información a través de dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas informáticos normalmente vamos a contar, van a tener tres componentes principales. Van a ser la entrada, que va a ser ese conjunto de datos que yo le voy a dar, un proceso que es el que va a permitir ordenar, clasificar, agrupar esos datos y un resultado, una salida que va a ser esa transmisión de los resultados. Ahora, cuando hablamos de un sistema informático, vamos a hablar de un conjunto o recursos formados por hardware, por software y el recurso humano que lo utiliza ese sistema, todos relacionados entre sí para poder almacenar y procesar información con un objetivo en común. Es decir, es un sistema automatizado de almacenamiento, procesamiento y recuperación de los datos que aprovecha las herramientas de comunicación y la electrónica para llevar a cabo una serie compleja de procesos y operaciones. Cuando hablamos de hardware, vamos a hablar de todos los componentes físicos, la computadora, la impresora, el escáner, la memoria, el lector de código de barra, etc. También tienen que ver todos los componentes que yo utilizo, por ejemplo, para una red de computadora,
Cuando hablamos de software, vamos a hablar de todo aquello que es intangible, es decir, todos los programas que nosotros utilizamos para poder utilizar ese hardware. Hablamos de sistemas operativos, de aplicaciones, de base de datos, de la información de la computadora, etc. Y cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de todas las personas, no solamente los que utilizan ese sistema, sino también los operadores y los técnicos que mantienen ese sistema informático. Y todo sistema informático va a tener una finalidad o un objetivo, y es hacer las tareas más rápidas, flexibles y cómodas para los usuarios, empleando la tecnología informática de una manera eficiente. Cuando hablamos de hardware, entonces habíamos dicho que tiene que ver con todos los elementos físicos, por ejemplo, de nuestra computadora, los equipos de telecomunicación y cualquier otro dispositivo que está relacionado con la electrónica. Es el soporte en el cual se van a instalar y van a funcionar todos los programas, nuestro software. En dicho conjunto de elementos vamos a incluir entonces dispositivos que tienen que ver con la electrónica, electrónicos, electromecánicos, circuitos, cables, tarjetas, armarios. Dentro de una computadora podemos hablar de la placa madre, de lo que es el procesador, lo que es la memoria, etc. Todos estos van a ser componentes a los cuales vamos a denominar hardware. En cambio, el software va a ser lo intangible. El hardware y el software son necesarios, por ejemplo, en una computadora. Sin el hardware, el computador no se puede fabricar, no podría existir, y un ordenador sin un software sería inútil porque no podríamos acceder o utilizar ese hardware, ¿sí? Dentro del hardware vamos a clasificar 4 tipos de periféricos. ¿Qué significa? Vamos a tener periféricos de entrada, todos aquellos que nos permiten ingresar información al computador. Por ejemplo, a través del teclado, en donde yo le ingreso las sentencias o escribo el texto, etc. El mouse, también puede ser la cámara web, el micrófono, los joysticks, los escáneres, etc. Son todos periféricos de entrada. Cuando hablamos de periféricos de salida, hablamos de todo aquello que me permite obtener información de la computadora, ¿sí? Extraer información de la computadora, como lo es el monitor, que me va a mostrar lo que me da la computadora. También pueden ser las impresoras, los parlantes, cualquier indicador lumínico o vibratorio, también se consideran periféricos de salida. Vamos a decir periféricos mixtos cuando tiene esa doble funcionalidad de periféricos de entrada y de salida, es decir, que me permiten ingresar datos, pero al mismo tiempo también me permiten obtener información de la computadora, de la tablet, del celular, de los dispositivos, etc. Y por último tenemos los periféricos de almacenamiento, que tiene que ver con todo lo que nos sirve para poder almacenar la información en nuestro computador, en nuestro celular, como puede ser discos rígidos, pendrive, la memoria de almacenamiento del celular, etc. Ahora, dentro del software, que habíamos dicho que el software tiene que ver con todo lo intangible, ¿no? Con todo aquello que no lo podemos tocar, pero que lo necesitamos para que nuestro computador funcione. El término software es un vocablo inglés que fue tomado por otros idiomas y designa a todo componente que es no físico, intangible, que forma parte de dispositivos como la computadora, como los teléfonos móviles, las tablets, y que permiten entonces el funcionamiento. El software va a estar compuesto por distintos programas y vamos a clasificarlo de acuerdo a su función en 3 grandes tipos. Los software que tienen que ver con la aplicación son aquellos que nos van a permitir realizar una tarea específica y que pueden estar automáticos, pueden ser automáticos o asistidos. Y, por ejemplo, podemos hablar como la calculadora que utilizamos en nuestro computador, o pueden ser aplicaciones de videojuego o aplicaciones que nos permitan escribir documentos o realizar planillas de cálculo. Son software de aplicación. Cuando hablamos de software de programación van a ser todos aquellos programas que nos permiten desarrollar nuevos sistemas informáticos, que normalmente lo van a utilizar los programadores, y estamos hablando de lenguajes de programación tales como Java, Python, etc. Y por último, los software de sistemas, que son los que nos permiten vincular o tomar control de nuestro hardware, ¿sí?
En este caso vamos a hablar de sistemas, por ejemplo, operativos como Linux o Windows, en el caso de los celulares Android, etcétera. Y con esto damos por finalizado este encuentro. Muchas gracias. Quedan abiertos todos los canales de comunicación en la plataforma para que ustedes puedan realizar sus consultas, plantear sus dudas y nos vemos en los próximos encuentros.